En el transcurso de la historia, el mar siempre ha sido misterioso, transmitiendo temores y aprensiones. En ese mundo desconocido e inescrutable ha engendrado una multitud de mitos y leyendas en cuya ilustración queda fijada en el viaje de Ulises. La desaparición de naves y hombres hundidos por las olas ha amplificado la imagen amenazante del mar. Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, el encuentro con criaturas marinas desconocidas suscitaron miedos y descripciones fantasiosas que fueron legadas por marineros supersticiosos, generando un mundo submarino repleto de misterio. Je me demande si c'est pas plus important de réussir à sublimer, à souligner cette dimension de mystère. Laurent Balesta fue un buceador del extremo y un fotógrafo de excepción. Fue el primer naturalista francés en utilizar un escafandro reciclador para explorar las profundidades. Realizó las primeras fotos del celacanto durante una expedición submarina. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la beauté des fonds marins. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas, c'est très subjectif. En plus, quelque chose qui est beau un jour, le lendemain, ça y est, c'est banalisé. Par contre, les choses qui durent, c'est les mystères. Et s'il y a bien un espace sur Terre qui est encore rempli de tous ces mystères, c'est le monde sous-marin. Desde hace varios millares de años, el hombre ha ilustrado ese mar misterioso con representaciones de especies marinas, en ocasiones quiméricas y en ocasiones realistas. En la famosa cueva Cosquer, con más de 30.000 años, varios animales marinos comparten los muros con caballos, gamuzas, bisontes y ciervos. Así podemos observar medusas, focas y pingüinos. También bajo diversas formas, mosaicos, esculturas, bajorrelieves, dibujos, bajo las cuales ese mar fértil y enigmático fueron representados a través de los siglos. La imagen va a difundirse de verdad con el advenimiento de la imprenta y del grabado. Los primeros guías de ictiología aparecieron con descripciones detalladas acompañadas de ilustraciones bastante precisas. Fue casi al mismo tiempo cuando los eruditos Rondelet, Belon y Salviani publicaron sus obras por el año 1550. La bibliothèque du laboratoire Arago date de 1881. Elle a été créée par Henri de la Casse-du-Thiers quand il a fondé le laboratoire, car il estimait, étant loin de la Sorbonne, que le laboratoire Arago avait besoin d'une bibliothèque comme aussi d'un cabinet de curiosités. Ce fonds d'ouvrages anciens nous permet aussi de pouvoir étudier l'évolution du dessin scientifique au fil des siècles. Parfois, on avait même des ouvrages tels que celui-ci, le manuel du naturaliste, qui aujourd'hui serait rempli de photos et d'images et de dessins. Dans cet ouvrage du XVIIe, il n'y a absolument aucune illustration. On ne peut pas parler d'illustration du monde marin sans évoquer l'ouvrage de Marcilly, qui est considéré comme le premier ouvrage d'océanographie, qui date de 1730. Un autre exemple d'ouvrage scientifique très reconnu, et c'est un ouvrage d'Esper, et qui date de 1794, où il y a autant de textes que de planches, et là encore, il y a la représentation de l'organisme dans son ensemble et une partie de l'organisme vue au microscope.
Après, là, c'est le côté artistique, c'est-à-dire qu'on décrit, même avec précision, puisqu'on a le microscope, mais on personnalise un petit peu l'organisme, c'est-à-dire qu'on lui fait, je ne suis pas sûre que ce soit fidèle à la réalité. On associe l'art et la science. Ça, c'est l'exemple même de l'ouvrage de Ferussac et Orbini. La aparición de los primeros acuarios permitieron al público descubrir el mundo submarino, misterioso y desconocido. El éxito fue inmediato y una muchedumbre numerosa vino a maravillarse ante esa vida submarina por fin desvelada. Inspirándose del acuario, unos ilustradores van a dibujar paisajes submarinos reconstituidos artificialmente. Pero ¿cómo observar el verdadero mundo submarino? Desde hace millares de años, la visión de ese espacio solo se hizo desde la superficie por calma chicha, ya que el abrir los ojos bajo el agua solo daba una visión turbia, aunque eso permitió a los pescadores recolectar las ostras y las esponjas durante siglos. Cuando el mar frunce su rumor e impide la visión directa, unos pescadores utilizaban, desde la antigüedad, la técnica de esparcir aceite, con el fin de alisar los fruncimientos y ver las presas que se podían capturar. Una técnica que utilizó Boutin para sus primeras fotografías submarinas, pero sin tener gran éxito. Más tarde, con la aparición del lente de Calafate, un cubo de fondo de vidrio, iba a permitir una visión directa de las zonas más profundas y sería utilizado por marineros y pescadores. En 1862, el joven diplomático vienés, extremadamente original, naturalista, artista y explorador a la par, pintó los primeros paisajes submarinos a orillas del Mar Rojo. Lo hizo simplemente a partir de observaciones desde la superficie y recolecta de especies recogidas por buceadores egipcios que trabajaban a su servicio. Fue el primer naturalista en evocar la noción de paisaje submarino, 30 años antes de Louis Boutin y unos años anteriores a Jules Verne en su famosa novela 20.000 leguas bajo los mares. Su frustración fue grande al no poder sumergirse, al igual que Ransonnet cuando mandó construir una campana de buceo individual. La campana de bucear ya descrita en la época de Alejandro fue utilizada con frecuencia durante el siglo XIX para estudios submarinos, pero su puesta en práctica resultó difícil para la mera observación. Ransonnet llevó la campana a la isla de Ceilán en el otoño de 1864. Fue entonces el primer naturalista en dibujar en su campana verdaderos paisajes submarinos. Once años más tarde, otro ilustrador, Paul Kaufmann, iba a dar un paso más sumergiéndose en escafandro con el fin de dibujar directamente bajo el agua bocetos de restos de la nave Magenta, que se hundió en el puerto de Toulon. Me dotaba de una pizarra y era sobre esa pizarra sobre la que trazaba, no sin pena, los bocetos que le envío tras haberlos copiados en un papel cuando salía del agua. Con la difusión del escafandro, que llevaba utilizándose esencialmente para estudios submarinos, el acceso al mundo del silencio se hizo posible, y una pequeña minoría de hombres medio aventureros y medio artistas se pondrían las botas de plomo y descubrirían así ese mundo extraño.
Entre ellos, Jacques Pritchard, un escocés singular, quien pintaría verdaderamente bajo el agua. Conoció en los años 1910 y 1920 una notoriedad, la que llevó al príncipe Alberto I de Mónaco a comprar 4 de sus pinturas expuestas en París. Ya no fue una representación naturalista precisa de paisajes submarinos, sino la revelación de un ambiente y de un misterio que plasmaba la atmósfera en la que envolvía al pintor en el mismo momento de la realización de la obra. Hoy día, Malvina, pintor de las profundidades, perpetuó ese arte acuático bien peculiar. Un choc émotionnel très fort parce que j'ai découvert un monde complètement différent. Et le comportement de la lumière n'a rien à voir non plus. Et donc, comme la peinture, c'est de la lumière, ce que je voyais un monde éclairé de façon totalement différente. Et je ne savais même pas que ça existait, quoi. Alors avant d'aller sous l'eau, j'avais vu des images, des photos de Cousteau, et donc j'avais des préjugés. Je pensais voir la même chose que sur les photos. Et ça n'avait rien à voir. J'en croyais pas mes yeux. J'ai mis mon matériel de peinture dans la baignoire, et puis j'ai testé les matériaux qui pouvaient résister à l'eau. Et une fois que j'ai mis au point cette technique, eh ben, j'ai commencé dans la piscine et après en mer. Et donc sur ces images, vous allez voir 3 séances de peinture et on voit bien que les matériaux, ils se comportent de façon tout à fait impeccable. Et alors je travaille avec des... Donc sous l'eau on ne peut peindre qu'à l'huile parce que l'huile ne se mélange pas dans l'eau. Et là on voit c'est une boîte de pastel et des bâtons d'huile solide. Donc les bâtons d'huile solide c'est un petit peu comme des gros tubes de rouge à lèvres, c'est très gras. La extrañeza de esos paisajes submarinos me había causado una impresión muy viva. Hubiera querido informar sobre aquellas exploraciones submarinas un recuerdo más tangible. Me resigné entonces en probar la imagen fotográfica. El profesor Henri Minel-Douard fue un eminente zoologista adepto de la observación sobre el terreno. Según él, esa era esencial para comprender la naturaleza y estudiar las especies. Los estudiosos de la época encontraban más fácilmente animales por estudiar en la costa atlántica, ya que los fuertes oleajes dejaban sobre la marea una multitud de espacios propensos a la observación directa. En el Mediterráneo, al contrario, la ausencia de mareas priva al naturalista ese modo de exploración. Entonces pensé en que sería posible llegar al mismo resultado recurriendo a un aparato análogo, aquel que fue inventado por el coronel Poulain, el que se utilizaba en caso de incendio. En las costas de Sicilia, Minel-Douard fue el primer científico en utilizar el escafandro en 1844. Para explorar los fondos hasta una profundidad de 6 metros. Su alumno, Henri de Lacaze-Duthiers, constató durante sus viajes naturalistas las grandes dificultades materiales a las que se enfrentaron los estudiosos para trabajar sobre el terreno. Se le ocurrió entonces crear laboratorios marítimos en el litoral de Francia. El primero se estableció en Roscoff en 1872. Y el segundo en Banyuls en 1882. Fue allí donde el joven zoologista Louis Boutin, preparador del profesor Lacaze-Duthiers, realizaría sus experiencias de fotografía submarina. Louis Boutin nació en Versalles en 1859 y sus orígenes del departamento del Gers no lo predestinaban al mundo submarino. Se crió con su hermano Auguste en un núcleo familiar orientado hacia las ciencias. Su abuelo era médico en Lectoure y Augustin, el padre, era catedrático en física.
Voici un tableau représentant Augustin Boutan. Augustin Boutan est représenté ici comme professeur de physique. Tendrá altos cargos en la instrucción pública y sería uno de los fundadores de la enseñanza de las ciencias en la escuela. Jules Ferry, arrivé au ministère de l'Instruction publique en 1879, appelle Augustin Boutan à l'inspection générale de l'enseignement secondaire. La vocación marítima de Louis se afirmó durante un viaje de 16 meses en Australia. Acompañó la misión francesa para la Exposición Universal de Melbourne en 1880. Aquel viaje fue una revelación. Con tan solo 21 años, descubrió la aventura de exploraciones lejanas y los mares tropicales. A su regreso trabajó sobre los gasterópodos y preparó luego su tesis en el Centro Aragó de Banyuls sobre los moluscos Lapa y Aliotis. Fue allí donde comenzó a sumergirse en escafandro. Hemos buceado en escafandro durante 3 días seguidos en Port-Vendôme. Entonces encontré muchísimas larvas y muchísimos aliótidos. Sus colegas zoologistas Émile Rakoviza y Georges Pruvot se sumergieron también en escafandro. Pruvot escribió en 1886 en el libro de invitados del laboratorio: el mayor interés que brindó el centro consistió en el empleo frecuente del escafandro, instrumento poco empleado hasta entonces en las recercas biológicas, y el cual me parecía clamaba devolver los mayores favores para la investigación y observación de animales, sobre todo en un mar sin marea como el Mediterráneo. Aún siendo profesor en la Facultad de Lille, Boutan obtuvo una financiación y un permiso para una expedición en el Mar Rojo. 11 años después de su primer viaje a Australia, regresó a bordo del buque Yarra, en el Golfo de Suez, siguiendo los pasos del barón von Ransonnet. Deseó traer a Francia diversas muestras de especies que él recogía desde un velero maniobrado por marineros egipcios. Hice la recolecta con la ayuda de buzos árabes, hábiles pero supersticiosos en exceso, a los que podíamos seguir desde el barco, gracias a la nitidez del agua. Ante esos magníficos paisajes de corales, a los que Boutan solo podía ver desde la superficie, se frustró, por no poder explorarlos en escafandro, ni siquiera traer la mínima imagen. Sobre los pasos de Louis Boutan, Laurent Balestat evocó lo que le llevó a la práctica de la fotografía submarina. C'est une somme de choses. Il y a une frustration, la frustration de ne pas rester sous l'eau aussi longtemps qu'on voudrait pour observer. Et donc avec la photo sous-marine, c'est l'occasion de prolonger cette contemplation. On va faire une image et puis après on va pouvoir la regarder longtemps dans le détail en zoomant. Voilà, une des raisons c'est ça, prolonger la contemplation. Ensuite il y a prouver le récit qu'on ramène de nos plongées. Ça je crois que ça a beaucoup contribué. On voit des choses extraordinaires sous l'eau, à 2 pas de chez soi. Et puis quand on rentre et qu'on raconte tout ça, on sent un peu de scepticisme chez l'auditoire familial, quoi. Et on se dit non mais je te jure c'est vrai. Et évidemment le réflexe c'est de dire je vais te le montrer, pam, regarde la photo, c'est vrai, cette créature existe. Après il y a eu le côté naturaliste aussi, c'est-à-dire la collection. Alors, je veux avoir, comme si on pouvait posséder, c'est ridicule, mais je veux avoir tous les coquillages, toutes les étoiles de mer, tous les poissons, le côté naturaliste, pouvoir tout cocher par la photo. Al regresar de Egipto, Louis Boutan comenzó a reflexionar sobre la realización de fotografías submarinas. Todo fue ser nombrado catedrático en la Sorbona cuando decidió a principios de 1892 mandar a fabricar un cajón submarino destinado a recibir una máquina de fotos. Tout Parisiens qu'ils sont et engagés dans leurs recherches scientifiques, Louis-Auguste Boutan aime à se retrouver à Miermonde, dans le Gers, dans la propriété familiale, pour continuer leurs recherches communes. Auguste termine juste l'école centrale et Louis ne tarde pas, en 1892, à faire appel à son frère Auguste pour la conception d'un caisson sous-marin photographique. Il doit en élaborer les plans pour la réalisation de l'objet qui permettra, dès 1893 à Louis Boutan,
de réaliser son premier cliché photographique à Banyuls. Los planos del cajón fueron enviados a la Casa Alvernia, situada cerca de la Sorbonne y bien conocida por la fabricación de artefactos científicos. El doctor Anders Claros constituyó la mayor colección del mundo de cubas submarinas para máquinas de fotos, contando con la ayuda del cineasta Christian Petron respecto a las cámaras. Bon, dans l'histoire de l'image sous-marine, on voit qu'il y a eu assez de projets, assez de caméras qu'on a développées. Et à notre avis, peut-être le plus intéressant, c'est de parler du Quezon qui a fait Kurzschaffer à Vienne pour Hans Haas. Hans Haas, il était passionné du cinéma, donc lui, il a fait un cadeau à sa femme, Lotte, et c'est elle qui a porté cette caméra. Mais alors, il n'existe que 2 exemplaires, l'original et celle-ci. Et maintenant, une très belle pièce. C'est une réplique du Quezon de Louis Boutin de 1893. Ce système va lui permettre de placer à l'intérieur un appareil photo modèle détective. Ce système de détective a besoin de différents viseurs pour bien régler les cadrements de l'image et aussi l'objectif. C'est la raison des multiples hublots que ce système a. Avec ce système, lui, il a fait ses premières photos avec un très bon résultat pour l'époque. À l'intérieur du caisson de Boutin, il y avait l'appareil photo détective, comme celui-ci, avec le système qu'on parlait pour la vision et l'objectif, les déclencheurs. Et cet appareil, il était très simple à l'époque, mais très effectif pour lui parce qu'on pouvait avoir autour de 6 clichés. Ce curieux système avec cette poire en caoutchouc, il a la mission de, tandis qu'on descend l'appareil, la pression augmente, ça va presser et ça va permettre d'augmenter la pression à l'intérieur du caisson pour éviter l'entrée, les fuites à l'intérieur du caisson. Ese sistema fue utilizado por los pioneros en los años 30 para compensar la presión sobre la mascarilla de buceo. Cuando llegó a Banyuls a finales de marzo de 1893, Louis Boutin asistió a la inauguración del Roland, el nuevo barco a vapor del laboratorio Arago que fue regalado por el príncipe Roland Bonaparte. A bordo se encontraba José David, un mecánico del astillero de Saint-sur-Mer, quien fue contratado por el profesor de la Casse-Dutier. Aquel hombre listo y habilidoso iba a desempeñar un papel considerable en las experiencias de fotografía submarina. Boutin efectuó sus primeras pruebas fotográficas en la bahía de Banyuls, luego en la ensenada del Troc, donde el agua era más nítida. Con la luz natural, las pausas fueron extremadamente largas, de 10 a 30 minutos. Ya que no tenía un reloj acuático, comunicaba por señales de cuerda con el dueño del barco. Aquellas pausas interminables se explicaban por la poca luminosidad en el agua y por las placas de vidrio poco sensibles, así como un obturador muy cerrado, con el fin de obtener profundidad de enfoque. Una de las ventajas del aparato detective escogido por Boutin fue la colocación de 6 placas de vidrio que permitieron obtener 6 fotos sin emerger. Louis Boutin escribió en el libro de invitados del centro: 17 juin 1893. Encouragé par M. de la Casse-Dutier, j'ai essayé ensuite de prendre une série de photographies sous-marines à l'aide d'appareils spéciaux que j'avais fait construire en vue de cette étude. Tout d'abord, les clichés ont été pris à une faible profondeur, au-dessus du niveau de la mer,
Puis, à l'aide du scaphandre, j'ai pu opérer sous des couches liquides de plusieurs mètres d'épaisseur. Aprovechamos de una hermosa jornada para echar el ancla con la chalupa del laboratorio a la entrada de la bahía. À propos de cette plongée qui vient d'être réalisée, il y a un certain nombre de paramètres qui sont absolument capitaux dans la mesure où il faut en surface un plan d'eau relativement calme. En fait, un ancrage au fond est capital de façon à ce que le scaphandrier puisse évoluer tranquillement au fond et non pas être attiré par le bateau à l'aide du tuyau qui le relie en surface. L'alimentation en air se faisant à l'aide d'une pompe à bras, il faut que l'alimentation soit régulière et constante. Au fond, la lumière est nettement moins importante qu'en surface, il fallait donc qu'il en tienne compte. Sous l'eau, pas de lumière, très faible lumière. Or, est-ce que c'est pas la base de la photographie, la lumière? C'est un exercice masochiste presque de faire la photographie sous-marine, c'est-à-dire faire de la photo dans un univers où plus on descend, moins il y a de lumière. Donc, bon. Boutin era consciente de los problemas de la luminosidad de la fotografía submarina. Llamó a Eugène Chauffour, ingeniero electricista y compañero de promoción de su hermano Auguste. Esos ingenieros de la Escuela Central eran muy activos a finales del siglo novador. 4 años antes, su colega Gustave Eiffel inauguró su torre epónima durante la Exposición Universal de 1889, durante la cual la electricidad fue utilizada. Chauffour construyó especialmente para las pruebas el primer flash eléctrico submarino. Ese flash resultó difícil de uso bajo el agua y Boutin creó con el mecánico David la lámpara barril, que se componía de una lamparita de alcohol, de una bombilla de aire y de polvo de magnesio. Boutin y su maestro Henri de Lacaze-Duthiers comprendieron que aquella experiencia fotográfica era un acontecimiento mayor en la historia de las ciencias. Aquel éxito fue una notición en los periódicos del mundo entero. Quiso mejorar sus fotos y se orientó hacia la construcción de un nuevo aparato en el mismo seno del taller del laboratorio Arago. Con el fin de solventar los problemas de estanqueidad, realizó con el mecánico David una caja en la que el agua entraba por doquier. Mandó realizar por los hermanos Lumière
placas de vidrio resistentes al agua. Pero el resultado fue decepcionante, ya que el lente no estaba adaptado al índice de refracción del agua de mar. Finalmente, aquel cajón fue rápidamente abandonado y ambos hombres fabricaron un nuevo artefacto estanco más imponente, con un ingenioso sistema, con la finalización del proyecto y con un lente d'Arlo de calidad. El aparato era tan pesado que dificultaba su maniobra bajo el agua. A menudo me cansaba en aquella maniobra. El sudor se me escorría sobre la frente. El vapor producido por el exceso de trabajo se condensaba sobre los cristales del escafandro y el paisaje solo aparecía a través de una borea opaca. No tenía otros recursos, ya que no podía servirme de las manos dentro del casco, únicamente como al restregar con la nariz o con la lengua una pequeña superficie de cristal cubierto por el vaho. Dibujaba, de esta forma, una ventanita por la que entreveía con más nitidez los objetos. Con esos instantáneos, Boutin fijó sobre la placa de vidrio verdaderos paisajes submarinos. Avec l'image sous-marine, avec la photographie sous-marine, est apparue la notion de paysage sous-marin. Jusque-là, le monde sous-marin, c'était juste une espèce de contenant avec des créatures que l'on pouvait découvrir sorties de leur milieu, souvent mortes, capturées, au mieux dans des aquariums. Il a fallu l'image sous-marine. Bon, d'abord, il a fallu l'imagination des grands auteurs, de Jules Verne avec 20 milieux sous les mers. Je crois le premier à parler de la notion de paysage sous-marin quand le capitaine Nemo se promène au fond de la mer. Bon, voilà. Mais ensuite, c'est avec l'image sous-marine, et je crois que même Louis Boutin commence à en parler, parce qu'il fait les premières images sous-marines, donc il a conscience qu'il n'est pas juste en train de faire le portrait des photos d'identité de créatures. Non, il est bien en train, il comprend qu'il fait des photos d'un endroit, d'un lieu, d'un espace, donc d'un paysage au final. Al año siguiente, el ingenioso zoologista se lanzó un doble reto: realizar una foto a 50 metros de profundidad y utilizar una iluminación alimentada por baterías. Llamó de nuevo a su amigo el ingeniero de la Escuela Central de Artes, Eugène Chauffour. Las baterías de plomo eran fabricadas específicamente por la casa Tudor. Su peso era enorme, más de 500 kilos que tenían que cargar a bordo del barco. La primera imagen de prueba de Gorgonia fue tomada en la bahía de Banyuls. Tras 8 días de expectativa a causa de la tramontana y a pesar de las maniobras difíciles a bordo de la embarcación, consiguió la primera fotografía de un panel blanco a 50 metros de profundidad gracias a un disparador accionado desde el barco. On me demande toujours quel va être l'avenir de l'image sous-marine, des caméras. Je dis bon, on a fait un long chemin de Louis Boutin à nos jours et on a passé à la miniaturisation de ces petites équipes avec tellement de possibilités. Le monde digital a représenté la révolution. Le terrain favorable à l'expression artistique
que serait le monde sous-marin, ça c'est une évidence, j'en suis intimement convaincu. Ce que l'on voit, ce que l'on ressent sous la mer est suffisamment fort, puissant, intrigant, déroutant pour que l'expression artistique y trouve un terroir, une matière première inimaginable, inépuisable et quasiment vierge, en vérité. Quasiment vierge parce qu'il y a à peine un peu plus d'un demi-siècle qu'on va sous l'eau faire de l'illustration, alors que si on compare, il y a 30 000 ans ou 40 000 ans qu'on illustre la nature terrestre qui nous entoure, que ce soit des dessins dans les grottes ou que ce soit de la photographie en 8K en haute définition aujourd'hui. Mais il y a un monde d'écart, il y a 40 000 ans de différence entre voir la nature terrestre et l'illustrer et faire la même chose sous l'eau. Alors voilà, peut-être que la discipline est trop jeune pour qu'il y ait une expression, un travail artistique digne du potentiel de ce monde sous-marin. Mais il faut voir le bon côté des choses, tout reste à faire. Bután concluiría sus experiencias de fotografía submarina con una proyección en la Exposición Universal de 1900 y con la publicación de una obra de referencia en aquel año. El porvenir de la fotografía es inconmensurable. He abierto la vía, les toca a otros seguirla, abriendo nuevos caminos y llegando a la meta definitiva.